Entonces, bien, entonces en la contratación de insumos, digamos, la compra de esos insumos por parte de las empresas grandes va a resultar más barata en comparación con lo que gastan las empresas chicas. Y después tenemos que las empresas grandes en general tienen... Ay, me atoré. Tienen ventajas tecnológicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que básicamente cuando una empresa produce millones de toneladas de, supónganse, hamburguesas, bueno, suelen requerir menor cantidad de insumos por cada unidad de producto, ¿sí? Entonces, vamos a definir conceptos aquí que tienen que tener presentes para lo que es el resto de la unidad, que son economías de escala o deseconomías de escala. ¿Tá? ¿Qué es esto? ¿Qué significa estos conceptos? Bueno, básicamente la idea es que vamos a decir que una empresa tiene economías de escala cuando incrementar, digamos, cuando incrementa los insumos, supongamos, en una proporción X, ¿tá? Y lo que obtiene de producto es mayor, ¿sí? Que X, ¿de acuerdo? Es decir, supongamos que una empresa duplica la cantidad de insumos que utiliza y en cambio la cantidad de producto que obtiene, ¿sí? Es más del doble. Entonces, cuando eso ocurre, ¿sí? Decimos que esa empresa presenta economías de escala, ¿de acuerdo? Y en cambio, ¿sí? Una economía presenta deseconomías de escala, ¿tá? También se le suele llamar retornos decrecientes, cuando sucede lo contrario, cuando, por ejemplo, duplica los insumos y en cambio la cantidad de producto que obtiene, ¿tá? Es menor a esa duplicación, ¿de acuerdo? Entonces, en un caso, en el primero, ¿tá? Vamos a llamar a esas empresas, vamos a decir que tienen economías de escala o retornos crecientes a escala, ¿tá? Y en el segundo caso vamos a decir que esa empresa presenta retornos decrecientes, ¿de acuerdo? O sea, básicamente lo que hacemos es ver cómo cambia los insumos que contrata la empresa y lo comparamos con cómo cambió el producto, ¿tá? Y en base a eso vemos, ¿tá? Si la empresa presenta economías de escala o deseconomías de escala. En el caso en que el aumento del producto sea mayor al aumento de los insumos, vamos a decir que presenta economías de escala, y en el caso contrario, vamos a decir que presenta deseconomías de escala. ¿De acuerdo? Entonces, vayan abriendo el Vivox, ¿sí? Para ver si entendieron, digamos, este mensaje de, bueno, en base a esta definición, ¿sí? De economías y retornos crecientes. A ver, ya más o menos contestó un poquito menos de la mitad. Ahora la mitad. Bueno. Bien. ¿Ah? Contestaron en general bastante bien, ¿sí? El primer caso, ¿sí? Refiere básicamente a qué ocurre, ¿sí? Si
duplicamos, ¿sí?, el nivel de insumos que utiliza la empresa, ¿tá?, y se duplica el nivel de la producción. Bueno, en esos casos, ¿tá?, vamos a decir que la empresa presenta rendimientos constantes a escala, ¿sí? O sea, no son ni rendimientos crecientes ni rendimientos decrecientes, ¿tá? Básicamente lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, no sé, si la empresa hacía, no sé, 10 caramelos con un trabajador, bueno, si contrata 2 trabajadores, ¿tá?, va a ser 20 caramelos, ¿de acuerdo? En la segunda opción, ¿sí?, lo que me decía era que si la tecnología de una empresa presentaba rendimientos a escala decrecientes, duplicar los insumos aumenta el nivel de producción en más del doble, ¿tá? Y esta es incorrecta porque en realidad es básicamente al revés, ¿sí? O sea, si la empresa tiene rendimientos a escala decrecientes, ¿sí?, entonces, si duplica los insumos con los que cuenta, ¿sí?, el nivel de producto crece, pero menos del doble, ¿de acuerdo? O sea, recuerden esto también que es importante, que es, siempre que aumenten los insumos de la empresa, el producto va a aumentar, ¿tá? Lo que queremos ver, en este caso, es si, cómo es ese aumento, ¿sí? Si es en igual proporción, en menor proporción o en mayor proporción, ¿de acuerdo? La tercera opción también era correcta, ¿sí? Que básicamente es que si la tecnología presenta economías de escala, ¿sí?, los costos de la empresa por cada unidad de producto que hace, digamos, a medida que la empresa expande su cantidad de producto, ¿sí?, los costos van disminuyendo, ¿ah? Básicamente, o sea, lo que estamos diciendo es que, dado que la empresa puede aumentar su producto con un aumento de los insumos, pero menos que proporcionalmente ese aumento de los insumos, entonces el costo por cada unidad de producto va a ir disminuyendo, ¿ah? Y la última era incorrecta, ¿sí? Lo que nos decía es que si la tecnología presenta deseconomías de escala, ¿sí?, duplicar los insumos aumenta el nivel de producción en menos del doble, ¿tá? Y bueno, y esa es incorrecta porque si la empresa presenta deseconomías de escala, ¿sí?, para duplicar el producto, ¿sí?, los insumos tienen que aumentar más del doble, ¿tá? O sea, no alcanza, digamos, con duplicar los insumos para duplicar el producto, sino que deberíamos aumentar los insumos en más del doble para aumentar la producción. ¿De acuerdo? ¿Dudas de esto? Impecable. Bien. Bien, aquí tenemos otro tipo de ejercicio, pero lo voy a saltar. Lo voy a poner después. Y vamos a ir a la sección 5.3. En la sección 5.2 básicamente teníamos que resaltar estos conceptos. Y vamos a ver, bueno, qué pasa, digamos, con la función de costos, ¿sí? O sea, qué ocurre con los costos de la empresa, que es una de las cosas que tenemos que tener en clara para esta unidad. ¿Qué ocurre con los costos cuando estos costos varían con la producción? ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que si ustedes se acuerdan, digamos, en el ejercicio de la clase anterior y en este que no se los vi, pero que lo pueden bichar después, si ustedes se acuerdan, ¿sí?, en la clase anterior lo que decíamos era, bueno, tenemos una función, una empresa, digamos, que tiene costos, ¿sí?, que crecen, digamos, proporcionalmente con el nivel de la producción, ¿sí? Decíamos que esos costos eran, bueno,
en el ejemplo de la clase anterior, eran 2 pesos por cada kilo de cereal. En el ejercicio que pasé recién, pero que no lo vimos, era de 60 pesos, pero lo importante es que era siempre el mismo, ¿tá? Independientemente de las cantidades que produjera. ¿tá? Si ustedes se acuerdan, nosotros decíamos, bueno, ¿cómo hacíamos para calcular el beneficio de una empresa, de la empresa esa que producía kilos de cereales y que ese kilo de cereales era, en el caso anterior, era 2 por Q? Bueno, lo que hacíamos simplemente era decir, bueno, si los costos son de esta forma, ¿sí? Y los ingresos van a ser P por Q, lo que puedo hacer es sacar Q de factor común y hago P menos el numerito de los costos, que es siempre el mismo. ¿tá? Y entonces calculaba los beneficios como P menos ese numerito, y a ese paréntesis lo multiplicaba por la cantidad de producto vendido. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta o lo que vamos a ver en esta sección es, ¿qué ocurre cuando en realidad ese numerito ya no es siempre el mismo? ¿tá? O sea, ¿qué ocurre cuando el numerito ese deja de ser un 2 fijo, ¿tá? Y ese 2 en realidad entra a variar, ¿tá? Y depende de lo que pase con la cantidad que se produce. ¿tá? Entonces, básicamente, antes de entrar en la distinción de estas funciones, si yo les decía, bueno, el costo de los cereales era 2 por Q. Bueno, ¿cómo graficarían esa función de costos? O no sé, 2 o X por Q o lo que fuera el numerito. Pero ¿cómo graficarían esa función de costos totales? ¿Qué sería esa función? ¿Cómo sería la una gráfica? función lineal. Bien, Brian creo que habló. Sí. Una función lineal, o sea que ¿cómo la graficás en realidad? Partís del eje y ¿Sí? O sea, sí, digamos, tenés en el eje de las X tendrías Q, ¿sí? Que es no sé, supongamos la cantidad de cereales o de kilos de arroz o de caramelos, ¿sí? Y yo te pido, bueno, grafica, ¿sí? Esta función de costos, que en realidad es de la forma, llamémosle Z por Q. ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? O X por Q. la Es pendiente lineal. ¿Sí? va a tener la pendiente de Q. Bien, bien. ¿Y cómo la graficarías? Lineal, está bien, me dijiste lineal, y lo otro. Partiendo del eje con la pendiente de Q. No sé, puedes usar dos. Pero, bien. ¿Y la harías creciente, decreciente? ¿Cómo la harías? O sea, a Y medida que Q sería aumenta, ¿qué pasa con los costos? creciente. Sería creciente porque a medida que aumenta van a aumentar los costos. Bien, bien. ¿De acuerdo? Entonces, estaríamos dibujando una recta, ¿sí? Estaríamos dibujando una recta, ¿sí? En forma creciente. ¿ah? Es decir, si tomamos el ejemplo anterior, que era que los costos de producir cereales era 2 por Q, si tomamos ese ejemplo, ¿ah? Cuando vendo 1 kilo de cereal, los costos son 2. Cuando vendo 2 kilos de cereales, los costos son 4. Cuando vendo 3 kilos de cereales, los costos son 6. ¿ah? Cuando vendo 1000 kilos de cereales, los costos son 2000. Y así sucesivamente. ¿sí? Entonces, lo que tenemos básicamente es una recta, ¿sí? Es una recta creciente, ¿sí? ¿De acuerdo? Que aumenta a medida que aumenta la cantidad, ¿sí? Que aumenta la cantidad. Y por otro lado, ¿sí? Lo que tenemos es, como dijo Brian, es una función lineal, ¿sí? Y cuya pendiente es básicamente el numerito S, o sea, el numerito 2. ¿De acuerdo? Sería proporcional, profe, la recta entonces. Lo
costos, ¿sí? Los costos, digamos, los costos de la empresa crecen en igual medida, ¿sí? O en la misma proporción que lo que crece Q. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vimos hasta el momento. ¿Está? ¿Qué pasa en realidad con la mayoría, digamos, de las empresas que no tienen ese tipo, de costos, sino que en realidad tienen una función que es diferente? ¿Ah? Tiene una función que es diferente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pensemos, si, por ejemplo, en una empresa, ¿tá? Productora de automóviles. ¿Tá? ¿De acuerdo? Entonces, imaginemos que esta empresa que produce automóviles, ¿sí? Tiene lo que se llama en economía, ¿sí? Altos costos fijos. ¿Tá? Imaginemos que tiene altos costos fijos. ¿Qué significan estos altos costos fijos? Bueno, supongamos que para producir, ¿sí? Autos, ¿tá? La empresa requiere de alquilar una fábrica, ¿sí? Se necesita el alquiler de una fábrica, ¿sí? Entonces, ese alquiler, supongamos que es, yo qué sé, 60.000 pesos, ¿sí? Bueno, ese alquiler es independiente, ¿tá? De los autos que vendan en el mercado. O sea, ese alquiler, supónganse, se firma un contrato de 12 meses, ¿tá? Y el contrato dice, bueno, por 12 meses, ¿sí? El propietario de este lugar le va a cobrar un alquiler de 60.000 pesos a la empresa. Y al propietario digamos, del local, no le importa si la empresa vende 1, 10 o 100 millones de autos. ¿Tá? Lo que le importa es cobrar el alquiler. ¿Sí? Y ese costo, digamos, que enfrenta la empresa es un costo fijo, o sea, tampoco depende de si la empresa puede vender un auto, ¿tá? 2 o 100.000. Tiene que pagar 60.000 pesos por mes al dueño del local. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas de esto? Entonces, fíjense que si la empresa produce 0 auto, ¿tá? Si la empresa produce 0 auto, imagínense que tiene este costo de 60.000 pesos por alquiler del local. ¿Tá? Entonces, ya lo que estamos viendo, ¿sí? Es que, bueno, el punto de origen, digamos, de esta función de costos, ¿tá? No va a ser el 0,0. ¿De acuerdo? O sea, la función de costos van a ser, ¿tá? en un y, digamos, en el eje de las ordenadas, en un punto que es mayor al 0. ¿De acuerdo? Porque presenta estos costos fijos. ¿De acuerdo? Y después, a medida que la producción va aumentando, ¿sí? Y la empresa produce, yo qué sé, supongamos 20 autos, bueno, para producir esos 20 autos, ¿tá? Necesita contratar insumos, materia prima, yo qué sé, energía, mano de obra, etc. ¿Tá? Y entonces, cuando produce 20 autos, ¿tá? Enfrenta costos por 80.000 pesos. ¿Tá? ¿De acuerdo? Entonces podríamos decir que en ese punto que está marcado en la gráfica, ¿tá? Que es el punto A, acá, en este punto, ¿sí? Cuando la empresa produce 20 autos, ¿tá? Tiene costos fijos que representan 60.000 pesos y tiene costos variables, imaginemos que contrata, no sé, un trabajador por 20.000 pesos. ¿Tá? Entonces, tiene costos variables, ¿tá? De 20.000 pesos. ¿tá? ¿Qué es lo que pasa a medida que la empresa, digamos, aumenta, ¿sí? Su producción? Bueno, los costos van subiendo. ¿Tá? Los costos van subiendo. ¿De acuerdo? Es decir, con 40 autos los costos van a ser mayores, con 60 autos los costos van a ser mayores. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Eso es lo que implicaría, digamos, el gráfico de arriba. ¿tá? Ahora bien, ¿qué pasa con el gráfico con el que aparece en el panel de abajo? Bueno, si ustedes se acuerdan al inicio de las primeras clases de la unidad 2, creo,
que veíamos el concepto de productividad media y productividad marginal, ¿sí? Y entonces, ¿qué era? Traten de recordar y díganme si se acuerdan, ¿qué era aquello de la productividad media? Cuando veíamos, por ejemplo, el tema de las calificaciones y las horas estudiadas. A ver si alguien se acuerda de esto. Dividíamos una con la otra para saber cuánta, ¿cómo decirlo? Cuánta nota sería cada hora de estudio. Ahí va, algo así. Sí, te faltó una palabrita que es clave, pero está bien el concepto. Ricardo. Sí, creo que va más o menos por la misma línea del compañero, que de lo que yo recuerdo por lo menos, era algo así como cuánto aportaba en la producción por cada unidad de insumo insumido, valga la redundancia. ¿Cuánto está Sí. dispuesto? No. No me acuerdo la palabra. ¿Qué palabrita? Está casi bien, pero ¿qué estamos haciendo, digamos, cuando yo estoy dividiendo eso que vos dijiste, Eduardo? Estoy dividiendo, por ejemplo. ¿Dando tiempo libre? Es un promedio, ¿no? Estamos haciendo un promedio. Perfecto. Gracias. Eso que dice Flor, Carolina. Flor ¿sí? lo tiró ahí, creo que fue la primera en el chat. Bien. Eso, estamos haciendo un promedio, ¿sí? O sea, cuando vemos productividad media, ¿tá? Y comparábamos notas obtenidas en la prueba versus horas estudiadas, ¿sí? Y decíamos, bueno, si quiero hallar el promedio para, no sé, 8 horas de estudio, ¿sí? Bueno, y me daba, no sé, 40 puntos, bueno, en promedio obtenía 5 puntos por cada hora de estudio, ¿tá? Bueno, acá el concepto, ¿sí? El concepto, ¿tá? Visto desde el lado de la empresa, es más o menos similar, ¿tá? O sea, vamos a ver, en lugar de productividad media, vamos a ver lo que llamamos producto medio, ¿sí? Producto medio, costo medio, ¿sí? En lugar de productividad media, costo medio, que es básicamente la división, ¿sí? La división entre lo que son los costos totales, ¿sí? Y la cantidad de producto que hace la empresa. ¿De acuerdo? O sea, vamos a dividir los costos totales en lo que incurre la empresa por cada unidad de producto hecha, por cada unidad de producto vendida. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de dividir, supónganse, calificación versus horas de estudio, ¿tá? Lo que divido es costos totales versus cantidad de producto. ¿Tá? Hago esa división. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, si quiero saber el costo medio que enfrenta la empresa para Q igual 20, ¿sí? Lo que hago es simplemente hacer 80.000 dividido 20. ¿De acuerdo? ¿Sí? 80.000 dividido 20. Y ahí obtengo, digamos, que para Q igual 20, los costos medios de la empresa en este punto, en el punto A, son 4.000. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien, perfecto. Fíjense que en el gráfico de arriba, ¿sí? En el gráfico de arriba no tenemos el numerito de cuántos son los costos totales en el punto B. Pero sin embargo sabemos que los costos medios en el punto B son 3.400. O sea, para Q igual 40, los costos medios son 3.400. Entonces, si yo quisiera saber, ¿tá? Si yo quisiera saber los costos totales en Q igual 40, ¿qué tendría que hacer? Podrías plantearte, por ejemplo, el costo como una X. Sabes que dividido 40 te tiene que dar 3.400 y despejás. Y entonces, ¿qué hago? Bien. Multiplicás 3.400 por 40. Perfecto, ¿está? Perfecto. Entonces, fíjense que básicamente es eso que dijo Eduardo, o sea, tengo una división, ¿sí? O sea, yo sé que los costos totales dividido Q me da el costo medio, ¿tá? Si no tengo el costo total, o sea, si planteo la incógnita del costo total, pero tengo el costo medio y tengo Q, ¿tá? Básicamente lo que hago es pasar la Q multiplicando para el otro lado, costo medio por Q me da el costo total, ¿sí? Entonces, si yo no tuviera este datito de acá, pero tengo este otro,
¿sí? Lo que hago es multiplicar 3.400 por 40, ¿sí? Y ahí obtengo, digamos, los costos totales en Q igual 40. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, básicamente el concepto de costo medio es cuánto le cuesta, ¿sí? En promedio, ¿tá? En promedio, cuánto le cuesta cada unidad de producto, o sea, cada auto que hace la empresa, cuánto cuesta en promedio, ¿sí? Y lo que sabemos, por ejemplo, es que para Q igual 20, ¿sí? En promedio, ¿tá? Cada auto, ¿sí? Sale 4.000. ¿De acuerdo? ¿Dudas de esto? ¿Es Q dividido qué, profe? No, es costos totales dividido Q, ¿sí? O sea, y esos son los costos medios, ¿tá? Pero, repito, no se queden, digamos, con la formulita, ¿sí? Sino que quédense, digamos, con lo conceptual. O sea, estoy viendo cuánto cuesta cada auto en promedio, ¿sí? Y la idea es, si yo tengo 20 autos producidos, ¿sí? Y el costo total de esos 20 autos fue de 80.000, entonces lo que puedo concluir es que cada auto en promedio me salió 4.000 pesos de costo. ¿Se entiende la idea? ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? De acuerdo. Bien. Fíjense que la función de costos medios, fíjense que la función de costos medios en este caso tiene lo que se conoce como forma de U, ¿sí? La función de costos medios tiene forma de U, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto de la forma de U o qué les da a entender esta forma de U? ¿Qué les parece? A ver si conversamos un poco. ¿Que tiene pendiente positiva? Tiene pendiente positiva a partir de un punto, que en este ejemplo es Q igual 40, pero ¿qué pasa antes de Q igual 40? Y parece, profe, como que mientras el costo sube, como que empieza a bajar, pero llega un momento que ya después solamente va a subir, parece. Sí. En cuanto más ¿Es aumentas el costo. decreciente? Es como con Alexei, que cuando más, o sea, había un par de horas en las que ya tipo no le servía seguir estudiando, ¿no? Puede ser eso, profe. Que ahí tipo tiene una cantidad de autos que le sirve y después es como que empieza a tener mucho más costo o algo así. Sí, a ver, antes de concentrarnos en esta partecita de la curva, en la parte creciente, díganme qué ocurre en la parte decreciente, o sea, en la parte antes de Q igual 40. ¿Qué les parece? Levanten la mano. Así nos hablan todos a la vez. ¿Aumenta el precio y baja la cantidad? No estoy hablando de precio por ahora. Tengo a dos con la mano levantada, Ricardo y Dinora. Sí. Y lo que veo yo ahí es que hasta el punto B, digamos, Sí. cada vez me sale más barato producir una unidad más, en este caso de autos. Y a partir del punto B empieza a subir mi costo unitario, por decirlo así. ¿Dinora? No, era más o menos eso. Yo lo que veo que cuando produce poco, el costo es muy alto. Sí, bien. Y cuando empieza a producir más, el costo va bajando, ¿no? Pero a su vez Bien. también sube lo que está ganando la empresa. Lo que está ganando todavía no tengo ninguna información porque no sé a qué precio lo vende. No, ¿tá? claro, O pero sea que no tengo... se supone que va aumentando la cantidad y va aumentando el costo, pero a su vez eso a la empresa le sirve, que era lo que estábamos hablando al principio. Todavía no sabemos nada de eso, ¿tá? Porque en realidad No me lo supongo. acordate que vos, o sea, para ver la ecuación de beneficios, ¿tá? En realidad tenés una pata que es de ingresos y otra pata que es de costos. O sea, tenés como dos lados de la ecuación, ¿sí? Entonces ahora nosotros nos vamos a concentrar en la pata de los costos,
O sea, del lado de los ingresos no sé nada por ahora. Yo no sé si la empresa vende un auto a $10.000, el otro a 15, todavía eso no lo sé. ¿Sí? Está bien. Entonces yo lo que ¿De acuerdo? al principio, que el costo es alto y la producción es pequeña. Bien, perfecto. ¿Alguien levantó la mano por ahí? No sé si... ya no tenemos ¿Ya más no? manos. No. Bien, está. Entonces, básicamente, ¿sí? Acá lo que está ocurriendo, ¿sí? Es un poco lo que mencionaban hoy en alguna de las intervenciones, es que cuando las unidades que se producen son pocas, ¿sí? Si la empresa tiene altos costos fijos, si la empresa tiene altos costos fijos, a medida que comienza a incrementar el nivel de producción, ¿sí? Los costos medios, los costos promedio de hacer cada auto van bajando. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Bueno, imagínense esto, ¿sí? La empresa arranca con un nivel de costos, ¿sí? Que en 0 auto ya es de 60.000 pesos. Ya de 60.000 pesos. ¿De acuerdo? Si produce 20 autos, ¿sí? El costo total es de 80.000. Entonces tiene 60.000 que son produciendo 0 y 20.000 que son produciendo 20 autos. ¿De acuerdo? Entonces ahí en 20 autos tiene costos medios equivalentes a 4.000 pesos. ¿Sí? Si sigue aumentando la producción, si sigue aumentando la producción, los costos medios continúan bajando. ¿Por qué? Porque el costo fijo inicial es muy alto. ¿Sí? O sea, la empresa en el inicio, digamos, si quiere reducir sus costos medios, producir, digamos, un auto solo le sale, en términos medios de costos, le sale muy caro. O piénsenlo si quieren de esta manera. No tendría sentido para la empresa producir un auto solo, ¿sí? Si va a gastar 60.000 pesos, o sea, si tiene 60.000 pesos de costo fijo. O sea, para que el costo medio se vaya reduciendo, ¿sí? A la empresa le conviene, digamos, aumentar la producción. ¿De acuerdo? No va a ser siempre esto, va a ser hasta cierto punto. Ese punto en este ejemplo viene marcado hasta Q igual 40. Pero básicamente lo que estamos diciendo es que cuando los costos fijos son muy altos, ¿sí? En este ejemplo 60.000, si yo quiero graficar los costos medios, obviamente a medida que aumenta Q, los costos medios, para niveles bajos de Q, los costos medios van a ir decreciendo. Y por eso esta forma, ¿sí? De U, digamos, invertida, de U y dependiente, digamos, decreciente hasta cierto punto, y luego el crecimiento de esa función. Bien, entonces acá tienen un ejercicio, que en base a los gráficos, ¿sí? En base al gráfico anterior, ¿sí? Lo que me preguntan es, bueno, tratemos de hallar costos medios y costos totales para distintos niveles de autos producidos. ¿De acuerdo? Entonces, la primera opción es, si los costos medios cuando la empresa produce 40 ascienden a 136.000, la segunda es si los costos totales cuando la empresa produce 60 ascienden a 216.000, y la tercera es que tanto los costos totales como los costos medios, cuando la empresa produce 40, son mayores que cuando la empresa produce 20. Perdón, sí. Lucía dice si podés repetir la explicación del costo fijo del final que hiciste. ¿Del costo fijo? Sí. Sí. A ver, estamos asumiendo en este caso, sí, que estamos hablando, digamos, de una empresa productora de autos, pero puede ser productora hasta el momento de cualquier otra cosa, que tiene, digamos, ¿sí? Un alto costo fijo, ¿sí? Y por lo tanto, que imaginemos el alquiler del local, ¿sí? Y que ese nivel es muy alto,
¿sí? ¿De acuerdo? Supónganse 60.000 pesos, ¿tá? Y entonces, ¿tá? Cuando ese nivel es tan alto, ¿sí? Y cuando los niveles de producción son bajos, ¿sí? En este ejemplo puede ser Q igual 20, pero podría ser incluso, imaginemos algún número menor, ¿tá? En ese caso, ¿tá? Los costos medios, que básicamente es la división entre el costo total y la cantidad de autos producidas, eso va decreciendo, ¿tá? A medida que aumentan las cantidades que se producen, ¿tá? Si lo queremos ver, por ejemplo, de forma matemática, imaginemos lo siguiente, imaginemos que cuando la empresa produce un solo auto, ¿tá? Tiene costos fijos, ¿tá? Imaginemos tiene costos totales, imaginemos de 60.000, ¿tá? ¿De acuerdo? Y cuando produce 20 autos, ¿tá? Tiene costos totales, ¿sí? Por 80.000. ¿De acuerdo? Entonces, cuando los costos fijos son tan altos, ¿sí? En el primer caso, los costos medios, ¿sí? Si hago 60.000 dividido 1, me dan 60.000. ¿Ah? Y en el segundo caso, cuando produzco 20 autos, si mi costo total es 80.000, ¿ah? 80.000 dividido 20 me da 4.000. ¿De acuerdo? Entonces, produciendo un auto, tengo costos de 60.000. Y produciendo 20 autos, ¿sí? Tengo costos medios de 4.000. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que ocurre básicamente es que el inicio de la producción, ¿tá? El inicio de la producción suele ser muy costoso para la empresa. ¿De acuerdo? O sea, producir, ¿por qué? Porque tiene altos costos fijos. ¿De acuerdo? Entonces, producir un solo auto, ¿sí? Producir un solo auto, prácticamente esa producción se lleva todo, ¿tá? Esa producción de un solo auto se lleva todo lo que tiene que ver con el costo fijo. Y a medida que aumenta la producción de autos, en este caso, pero podría ser de cualquier otra cosa, a medida que aumenta la producción, ¿sí? Los costos fijos comienzan a pesar un poquito menos y comienzan a pesar otro tipo de costos, ¿sí? Lo que vamos a llamar costos variables, que dependen, ¿tá? De justamente, ¿tá? Costos asociados a la mano de obra, ¿sí? A insumos, que básicamente dependen de la cantidad de autos que yo produzco, ¿sí? Entonces, si los costos fijos son muy altos, ¿tá? A niveles bajos de producto voy a tener costos medios muy altos, pero a medida que aumenta la cantidad de producto o de autos que yo hago, ¿sí? Los costos medios comienzan a bajar. ¿De acuerdo? ¿Se entendió ahora? Sí, dijo por el chat que sí. La idea creo que es bastante intuitiva en el sentido, si ustedes tienen que hacer una inversión, no sé, millonaria para instalar una fábrica de autos, ¿sí? Poner, no sé, comprar un edificio, máquinas, etcétera, toda una cosa que piense que necesitan como para hacer un auto, para hacer 1000, no importa, hacer un auto como que no les sirve demasiado, porque gastaron millones de dólares y tienen para vender un auto, ¿no? Entonces, la intuición es eso, o sea, cuanto más costo fijo tengan, las primeras unidades van a ser muy, muy costosas, porque para hacer una necesitan el total de costos fijos, y después eso se va como licuando. ¿Se entendió ahora? Creo que sí. Sí. Bueno, tenemos las 26 respuestas. Y tenemos, bien, 60 y 70. Bien. Bueno. Bien, entonces. No puse la solución acá, pero bueno, básicamente, a ver, esto es un poco, ya lo conversábamos previamente, ¿sí? Acá yo lo que tengo es, ¿sí? Los costos medios, ¿tá? Cuando la empresa produce 40 autos, ¿tá? No ascienden a 136, ¿sí? No ascienden a 136, sino que para hallar los costos medios, ¿tá? O para ver los costos medios, lo que tengo que hacer es mirar el gráfico de abajo, ¿tá? O sea, fíjense que acá tengo costos medios de producción y acá tengo costos totales de producción, ¿de acuerdo? Entonces, los costos medios que representan cuánto me salen 40 autos en promedio, ¿tá?
cuánto me salen 40 autos en promedio, lo tengo acá. Y esos son 3.400. ¿De acuerdo? Entonces, la opción 1 era incorrecta. ¿Tá? La opción 2, ¿tá? La opción 2 que es los costos totales cuando la empresa produce 60 autos, ¿tá? Cuando la empresa produce 60 autos, asciende a 216.000. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicieron, digamos, el 70% que contestó esto, qué hizo? A ver si hay alguno que se anime a... Yo multipliqué, hice 60 por la pendiente. Bien. Es 3.600 por 60, ¿no? Bien, bien. 3.600, que son los costos medios, ¿tá? Por la cantidad de autos que estoy analizando, que son 60. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, 3.600, ¿tá? Repito, costos medios por Q, ¿sí? Eso me da los costos totales. ¿De acuerdo? O sea, recuerden esto, o sea, yo cuando miro los costos totales, ¿tá? Cuando miro los costos medios, ¿sí? Estoy haciendo un promedio entre los costos totales y la cantidad de autos que produzco. ¿De acuerdo? Entonces, si estoy haciendo eso, ¿tá? Los costos medios, ¿tá? Si los tengo y no tengo los costos totales, puedo hallarlos multiplicando costos medios por Q. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en este caso, básicamente, lo que me daba la letra era eso. No tengo los costos totales en el gráfico, pero sí tengo en el panel de arriba, pero sí tengo en el panel de abajo, ¿tá? La cantidad de 60 y los costos medios de 3.600. Multiplico y llego a que los costos para vender 60 autos son 216. ¿De acuerdo? Y la opción 3 me decía que tanto los costos totales como los costos medios, cuando la empresa produce 40, son mayores que cuando la empresa produce 20. Esa es falsa porque en realidad para los costos totales la afirmación es cierta, ¿sí? O sea, los costos totales en B son mayores que en A, ¿de acuerdo? Eso es cierto. Pero ¿qué pasa con los costos medios? En realidad, lo que veníamos conversando, los costos medios cuando las unidades son pequeñas, ¿sí? y la empresa presenta altos costos fijos, los costos medios son muy altos, y a medida que la empresa... en momentos clave del partido, pese a que hicimos 2 goles. Sí, se apaga un micrófono ahí. Y a medida que la empresa aumenta la cantidad, ¿sí? Los costos medios van disminuyendo hasta Q igual 40. ¿Está? Bien, creo que la mayoría respondió o entendió bien este ejercicio, así que vamos a seguir para esto. Bien. Y así como les pregunté por si se acordaban de productividad media, ¿sí? Quisiera preguntarles si se acuerdan acerca de lo que era el concepto de productividad marginal. A ver si alguno de ustedes medio que lo tiene no se acuerda de eso. Levantó Carolina. A ver, Carolina, sí. Creo que Natalia. Sí, la marginal es la de un punto determinado, o sea, la tangente. Sí, a diferencia del promedio. Bien, ¿y qué implicaba en términos conceptuales, Carolina? Implica que no es un promedio, sino que es un... perdón. Es lo que se... Perdón, ahora estoy un poco confundida, ¿sabes? No me acuerdo si es lo que se necesitaba para cambiar a la siguiente unidad. No, eso no. Ahí ya me entreveré, perdón. Podría ser, ¿eh? No estás mal rumbeada. Sí, no lo tengo tan claro para explicarlo.
Bien, a ver si hay algún otro compañero. Laura también. Estaba Carolina antes, pero no sé. Bueno, hablo yo. ¿Y no era el costo de producir una unidad más? Bien, eso es el costo marginal, ¿sí? Si ustedes se acuerdan en lo que hablaban de productividad marginal, ¿sí? En realidad, si se acuerdan, digamos, el ejemplo era, bueno, ¿cuánto me otorga, ¿sí? De calificación, ¿sí? Estoy parado, no sé, en las 8 de la mañana, ¿sí? Estoy parado en las 8 y me tengo que levantar. Bueno, esa horita que me voy a levantar, ¿cuánto más me da de calificación? ¿Ah? Bueno, acá, ¿sí? Acá básicamente la idea es muy similar, ¿sí? Pero en lugar de decir, bueno, estoy parado a las 8 de la mañana, ¿cuánto me aporta esa horita más de estudio, ¿tá? En calificación? Lo que digo es, bueno, estoy parado en determinada cantidad de autos, o sea, estoy produciendo determinada cantidad de autos. Bueno, ¿cuánto me sale, ¿sí? Producir un auto más? O sea, ¿cuánto me cuesta producir un auto más? ¿Tá? ¿Cuánto me cuesta producir 1 kilo más de arroz? ¿Tá? Una vez que estoy parado en 20 kilos. ¿Tá? O una vez que estoy parado en 20 autos, ¿cuánto me cuesta el auto 21? ¿Tá? ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que básicamente, ¿sí? O sea, la idea es la misma, ¿sí? La idea es la misma y gráficamente lo que vamos a ver es que en realidad los costos marginales, ¿sí? Corresponden a la pendiente de la función de costos totales, ¿tá? Que era una de las cosas que decía Carolina. ¿Tá? Básicamente lo que yo hago es ver y decir, bueno, en el punto A, ¿sí? Que estoy produciendo 20 autos a un costo de 80.000. ¿Cuál sería, digamos, el costo, ¿sí? ¿Cuál sería el costo total, ¿sí? Si yo incremento mi producción en 1? Y después, básicamente, lo que hago es comparar el costo total si yo aumento mi producción en 1, si hago un auto más o si hago 1 kilo más de arroz, con el costo total que tengo ahora. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense básicamente que yo tengo, que mis costos totales en 20 autos son 80.000, ¿sí? 20 autos son 80.000, y que si yo eligiera producir 21 autos, mis costos totales ascenderían a 82.200. Entonces, si tengo esa información, lo que puedo decir es que el costo marginal, el costo marginal en 20 es 2.200. O sea, si estoy parado en 20 y si quiero producir un auto más, eso incrementaría mis costos en 2.200 pesos. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? Perdón. Sí. ¿Eso te lo da la letra? No, yo entendí. Depende, Eduardo. Creo que Eduardo fue el que preguntó. Sí, tipo en este caso, ¿te lo da la letra? Sí, a ver, lo mismo que hacíamos con los costos medios. O sea, nosotros podemos darte los dos costos marginales, podemos darte los costos totales para 20 y para 21, y vos tendrías que sacar el costo marginal. Lo saco, bárbaro. O podríamos darte ya directamente el costo marginal. Depende, digamos, podemos jugar un poco con eso. Pero se entiende, digamos, el concepto que hay por detrás de la definición, ¿sí? Creo que alguien dijo, yo no entendí, pero no llegué a ver quién era. Pero ahí, ¿de dónde sacás que son 82.200? No, eso es un ejemplo. Está. Creo que era eso lo que preguntaba el compañero. En realidad, mirá, lo saco, o sea, tengo acá, esa podría ser otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, tengo este gráfico, ¿sí? Y le digo, bueno, en Q igual 20, esperen que voy a ir al grafiquito. En Q igual 20, los costos totales, ¿sí? En el punto A,
¿De acuerdo? Y después tengo esta información de delta C igual 2200. Pero te están diciendo lo que vale delta C, porque si no, no tenés. Exacto, sí. Ahí esta información es el costo marginal para Q igual 20. Sí, está. ¿Se entiende? Sí. Y entonces yo podría preguntarles, bueno, ¿cuánto es el costo total de la empresa en Q igual 21? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense que esto... Igual va variando. Ahí está. Bien, Stephanie. ¿Qué es lo que pasa con eso? Porque este delta C es 2200 cuando Q es igual a 20. ¿Qué pasa con la pendiente, digamos, de esta función en A y con la pendiente de esta función en D, por ejemplo? Si ustedes tuvieran que graficar la pendiente de esta función en A y la pendiente de esta función en D. La pendiente es mayor. ¿En dónde? En D. En D es mayor que en A, ¿sí? Ven que en D en realidad es más empinada, ¿sí? En D la función de costos totales es bastante más empinada que en A, ¿sí? ¿Lo ven esto? O sea, en A tengo una pendiente bastante plana, ¿sí? Si tuviera que graficar acá un palito, y en D tengo una pendiente, ¿sí? Más empinada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que vemos acá en este gráfico es que el costo marginal para Q igual 20 es 2200, pero el costo marginal para Q igual 60 ¿tá? Es 4600. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió esto? Siempre podemos pasar cómo al 2200. No, es un ejemplo nomás. ¿Sí? Es un ejemplo. ¿Y cómo sería la cuenta para llegar a eso? No, en este caso yo te estoy dando el dato de que los costos marginales son 2200. ¿Sí? Pero básicamente lo que te estoy planteando es que si los costos marginales acá son 2200, o acá son 4600, ¿tá? Lo que te estoy diciendo es que si vos estás parado en 20, pasar al auto 21 te aumentaría tus costos en 2200. ¿Tá? Ese es el dato que te estoy dando. ¿Sí? O si estás parado en Q igual 60, pasar al auto 61 te incrementaría los costos en 4600. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé si ¿Se entiende esto? No sé si es esa la pregunta, pero para obtener el marginal necesitas los costos totales en los dos puntos, de alguna forma. ¿Sí? Acá directamente te están dando el dato del costo marginal. Si no te lo sería dieran, la diferencia, ¿no? Si no te lo dieran, claro, necesitarías como obtener los costos totales en 20 y en 21, y la resta de eso sería el costo marginal. Y los costos totales subiendo en una unidad sola, ¿no? Porque si te dan el costo total en 20, en 40 igual no te sirve. No podés hacerlo. No, porque sabés que va cambiando, digamos. Exacto. Ojo que lo que sube en una unidad, Natalia, es la cantidad. En 20 y 21 autos, deberías, sí. ¿Sí? ¿Sí, Natalia? Sí. Pues no sé qué dije yo, pero quise decir los costos. No, lo que sube, claro, porque lo que sube en una unidad es justamente la producción. O sea, básicamente el planteamiento de la empresa es, yo estoy parado acá, ¿sí? Si me muevo un poquito hacia la derecha, o sea, si quiero producir 1 kilo más de arroz, un auto más o un caramelo más, ¿cómo me cambian mis costos? ¿Tá? ¿Cuánto se incrementan mis costos? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tá? Recuerden esto, o sea, básicamente esta es la misma pregunta que se hacían cuando estaban estudiando la productividad marginal. O sea, si estudio 1 hora más, bueno, ¿cuántos puntos, cuánta calificación más me saco? ¿Ah? ¿Sí? Entonces, ¿cómo grafico la función de costos marginales? ¿Ah? Básicamente la misma idea, ¿sí? Digo, bueno, en Q igual 20, los costos marginales son 2200, en Q igual 40, 3400, en Q igual 60, 4600. ¿Ah? Voy, digamos, haciendo la diferencia entre los costos totales con las cantidades subiendo en 1.
¿ah? Y entonces ahí grafico, ¿sí?, la función de costos marginales. ¿Ah? ¿Se entiende esto, sí o no? ¿Sí? Básicamente, o sea, digo, ¿cuánto es el costo marginal en Q igual 20? ¿Sí? Bueno, la letra me da en este caso que es 2200. Grafico ese punto. Q igual 20, 2200. ¿Cuánto es el costo marginal en Q igual 40? La letra me dice que es 3400. Grafico ese punto. ¿Cuánto es el costo marginal en Q igual 60? La letra me dice 4600. Grafico ese punto. ¿De acuerdo? Junto eso y tengo la función de costos marginales, que es la que aparece acá abajo. ¿Sí? Laura levantó creo que primero. Lucía. ¿Quién? No, Laura. Ah, Laura. Yo lo que quería preguntar era si sale del costo medio, porque justo me coinciden los números. ¿Sale del costo? No, ¿no? ¿Sale del costo medio marginal? Es, costo medio marginal es un concepto medio extraño. Hay una Si sale de la segunda tabla, del costo medio. ¿El costo marginal? Sí. No. Porque justo me coinciden los números. Producir uno más me cuesta 2200. ¿En dónde? Acá sí. Arriba. Sí, pero Me fíjate. coincide con el costo medio. No, porque ¿cuánto es el costo medio en 20? En Q igual 20, ¿cuánto es el costo medio? 2200. No. Ese es el costo marginal. El costo medio. 4000. 4000. Bien. ¿Qué cuenta hiciste, Joana? ¿Qué cuenta hiciste? 80.000 dividido 20. Bien. 80.000 dividido 20. ¿Sí? Laura, fíjate que esta es la función de costos medios, la azulcita. ¿Sí? En Q igual 20, los costos medios son 4000. ¿Sí? Los costos marginales sí son 2200. ¿Ah? Bien, ahora sí. ¿Sí? ¿De dónde sale ese 4000? Lo que dijo Joana recién, 80.000 dividido 20. ¿Ah? Hay un punto, ¿sí? Hay un punto en donde el costo marginal corta al costo medio. ¿Sí? Y esta es una propiedad de microeconomía, que es que el costo marginal, o sea, la función de costos marginales, atraviesa, digamos, a la de costos medios en su mínimo. ¿Tá? Corta a la de costos medios en su mínimo. ¿De acuerdo? O sea, cuando el costo medio llega a su mínimo, en este punto que es 3400, bueno, en este punto sí van a coincidir costos marginales y costos medios. ¿Tá? Fíjense que para Q igual 40, el costo medio se hace mínimo, 3400. ¿tá? Este 3400 sale de dividir, ¿sí? Creo que era 216 dividido 40, y el costo marginal es 3400. Y a partir de ese punto, ¿sí? A partir de ese punto ya el costo marginal se encuentra por encima del costo medio. ¿Sí? Fíjense que en el punto D, los costos marginales, la letra me dice que son 4600, por acá, para Q igual 60, y en cambio, el costo medio, ¿sí?, es menor a 4600. Entonces, yo voy a tener una primera etapa, digamos, para niveles bajos de Q, en donde el costo medio es decreciente, pero está por encima del costo marginal. Después voy a llegar a un mínimo, a un punto en el que el costo medio llega a su mínimo y el costo marginal lo cruza. ¿Sí? Y a partir de ahí, a partir de que el costo marginal está por encima del costo medio, los costos medios dejan de decrecer y comienzan a crecer. ¿Sí? Flor. Creo que igual ahí lo dijiste. Siempre la recta del costo marginal va a cortar en el punto más bajo de costo medio. Sí, en el costo medio mínimo, sí. Bien. Sí, esa es una propiedad que no vamos a demostrar acá, y los que sigan economía lo pueden ver en cursos posteriores. ¿Ah? Pero tengan presente básicamente que en realidad hay como
ciertas propiedades o ciertos movimientos, ¿tá? Pero no se compliquen demasiado con esto, ¿sí? Pero tengan sí presente que en general, digamos, los costos marginales van a ser crecientes, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, fíjense que acá los costos marginales lo estamos graficando de forma creciente, y que los costos medios tienen una forma de U, ¿tá? Para cuando la cantidad producida es muy pequeña, los costos medios, a medida que avanzan las cantidades, comienzan a decrecer, llega un punto, ¿sí?, en donde el costo medio llega a su mínimo, ahí el costo marginal lo supera, y luego el costo medio comienza a crecer. ¿De acuerdo? Fede, déjame, solo porque ya varios dijeron en el chat, no porque haya una coincidencia de dos conceptos, implica que eso sea lo óptimo de la empresa, digamos. Todavía no llegamos a eso, y en ese punto es cierto que coinciden costo marginal con costo medio, pero eso no implica nada en términos de la decisión óptima de la firma. O sea, nos falta toda la otra parte, digamos, de ver cómo vender esos autos, pero sin adelantarme, lo que quiero decir es, no porque se crucen dos curvas tenemos un equilibrio, digamos. Necesitamos que esas curvas sean algunas en particular, nada más eso, ¿sí? Bien, sí, a ver, gurises, recuerden que lo mismo que le comenté hoy, ya no me acuerdo a quién, que nosotros acá estamos viendo solo una pata de la ecuación de la empresa, ¿sí? Recuerden que los beneficios de la empresa se componen de ingresos y de costos, y acá estamos viendo la pata de los costos, ¿tá? De la pata de los ingresos por ahora no tocamos nada, ¿sí? No dijimos a cuánto vende la empresa, todavía eso no lo tocamos, ¿sí? O sea, por ahora no hay ningún elemento que nos diga que el óptimo de la empresa sea producir 40 autos, ¿tá? No, por ahora no hay nada de eso. ¿De acuerdo? Bueno, esto un poco ya lo conversamos. Bien, y discutamos un poco este ejercicio. Volvamos al inicio, lo que conversábamos hoy con Brian, que era, bueno, imaginemos que la función de costos totales, ¿sí?, es una recta creciente. Imaginemos como la que teníamos antes de ver esto, ¿sí? O sea, es una recta, ¿de acuerdo? O sea, supónganse, ¿tá?, que viene dada por la producción de kilos de cereales, ¿tá? Entonces, si los costos totales son una recta, ¿sí?, si los costos totales son una recta creciente, o sea, son así, ¿no?, o sea, crecen a medida que aumenta la Q, bueno, eso se debe a qué. Y ahí tienen las opciones. A ver qué les parece. Este es un ejercicio un poquitito complicado, así que si quieren damos 2-3 minutos para conversar, ¿sí? Piensen dos cosas, ¿sí? Pistas, digamos. Una es que los costos totales de una empresa tienen como dos patas, ¿sí? Dos patas que pueden existir o no. O sea, patas de costos fijos y pata de costos variables, ¿tá? Costos fijos son básicamente los que no dependen del nivel de producción. O sea, no importa la cantidad de autos que yo haga, voy a tener que pagar un costo fijo, ¿sí?, que puede ser, por ejemplo, el alquiler de la fábrica, el alquiler del local, ¿tá? Costos variables son los que dependen del nivel de producción, ¿de acuerdo? O sea, si yo quiero producir un caramelo, bueno, capaz que con un trabajador me alcanza. Ahora, si quiero producir 100 caramelos, bueno, capaz que no me alcanza con un trabajador y voy a tener que contratar más. Entonces, justamente los costos variables son costos que evolucionan según la cantidad que la empresa quiera producir, ¿de acuerdo?
Bueno, ya respondió la mayoría. A ver. Bueno. Tenemos la opción ganadora, no resultó la más votada, pero bueno. Vamos a ver un poco esto, ¿sí? Fíjense una cosa. La primera, ¿sí? La primera, la gran mayoría respondió bien, o sea, no contestó por ella y es incorrecta. ¿Ah? ¿Por qué es incorrecta? Bueno, porque nosotros decíamos, bueno, teníamos el ejemplo de los cereales. ¿Ah? Entonces los cereales en el que veníamos trabajando era 2 por Q, ¿sí? Y eso era una recta. ¿Ah? O sea, cuando Q era 1, el costo total era 2, cuando Q era 100, el costo total era 200. ¿Ah? Ahora, ¿eso implica que necesariamente no existan costos fijos cuando el costo total es una recta? Y bueno, no, porque pueden existir costos fijos, ¿sí? O sea, le agrego un numerito cualquiera y la función sigue siendo una recta, ¿sí? O sea, estoy graficando básicamente un polinomio de primer grado, pero, ¿sí? Con un término independiente distinto de 0. ¿De acuerdo? O sea, esa función sigue siendo una recta, ¿tá? Con la única diferencia que si el Q es 1, ¿tá? Si el Q es 1, ahora los costos totales van a ser 52. ¿Sí? Y si el Q es 2, los costos totales van a ser 54. ¿Sí? Y si Q es 3, los costos totales van a ser 56. Pero esa función sigue siendo una recta. ¿De acuerdo? La 2, ¿sí? A ver los que contestaron el costo medio es constante. ¿Por qué el costo medio es constante? ¿Quién respondió esa y por qué? Dígame por qué respondió y ahora vamos a explicar por qué está mal. ¿Kevin? Con vergüenza, pero lo asumo. Acá estamos para corregir dudas. Yo qué sé, profe, yo la pensé, me parece, y estaba en dudas porque, no sé, me imaginé que si el costo medio iba a ser constante, o sea que el costo medio iba a ser más o menos lo mismo para todos, no iba a cambiar mucho. Iba a ser una recta, iba a quedar una recta, o sea, sin importar lo que pase, porque el costo medio iba a ser constante, no sé. No voy a decir que también utilicé mucha lógica, porque fue un poco lo que me vino a la cabeza y dije, está, igual el profe va a quedar, así que está. Bien. A ver, ¿alguien más que haya respondido a esta? ¿Alguien que se anime a contestarme por qué esta está mal, con el ejemplo que di recién sobre por qué estaba mal la 1? ¿Nadie se anima? Difícil, ¿eh? No sé si yo me animo a responder eso, Fede. A ver, Kevin. Yo no entendí muy bien por qué estaba mal la 1 y tampoco entiendo por qué está bien la 3, profe. Así que vea mi dificultad en este momento. A ver, a ver, primero, capaz que yo estoy como, a mí lo que me resulta más fácil para explicar esto, quizá es porque estoy medio con conceptos más matemáticos, pero capaz que está bueno incluso que ustedes los empiecen a incorporar, ¿sí? En esta asignatura tratamos de no llenarlos a ecuaciones ni cosas más difíciles de micro, pero capaz que está bueno que empiecen a incorporar ciertos aspectos, ¿sí? O sea, cuando ustedes tienen que graficar una recta, ¿sí? Y olvídense por ahora de los conceptos económicos. ¿Cómo es la gráfica de una recta? M de X más N. Bien, Eduardo. MX más N. Perfecto. ¿Ah? MX más N. ¿Ah?
O sea... Esa es la fórmula, no la gráfica, bro. La fórmula de una recta, ¿tá? Mx más n, ¿tá? Entonces, en nuestro caso, ¿sí? ¿El x qué sería? La cantidad. Bien, bien, Flavia, la cantidad. ¿Ah? El m, ¿sí? Sería el numerito por el cual estamos multiplicando la cantidad, ¿sí? ¿Y el n qué sería? Los costos fijos. Los costos fijos, ¿tá? Los costos fijos. Bien, ¿hasta ahí llegamos? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si yo quiero calcularle los costos medios a eso? O sea, eso es una recta, ¿sí? Mx más n es una recta, ¿sí? En nuestro caso, ¿sí? Llamémosle m por q más n, ¿tá? Como quieran, digamos, o sea, pónganle las letras que quieran, ¿sí? O sea, un numerito, llamémosle m, en lugar de x le pongo cantidad, y un costo fijo, ¿sí? Que en lugar de llamarle costo fijo, le llamo n. ¿Qué pasa si yo quiero calcular los costos medios de esa ecuación? ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría esa ecuación si yo lo que quiero calcular es los costos medios, sabiendo, digamos, la fórmula de costos medios? Dividido x. Dividido la Bien. cantidad. Bien, ¿y entonces cómo te queda? ¿Cómo te queda la fórmula? Si vos haces m de m por x más n y todo eso dividido x. ¿Mm? La x desaparece. La x se simplifica ¿en qué cosita? ¿En qué numerito? Escríbanla, gurises. Escríbanla escriban la fórmula y díganme cómo les queda. Escriban m por x más n y todo eso, ¿ah? Pónganle raya y lo dividen entre x. ¿Cómo les queda? M más n. No, está mal. Eso está mal. Queda m más x, perdón, más n sobre x. Bien, perfecto, Carolina. Se simplifica la x en la m, ¿sí? Pero, ¿ah? El otro numerito es n sobre x, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué pasa con esa formulita que acaba de decir Carolina a medida que la x va aumentando? Varía, profe. ¿Eh? Varía. Bien, varía, ¿sí? Varía. Ya con eso me alcanza para decir que, ¿sí? No es constante. ¿Está? ¿De acuerdo? Fíjense en este caso. ¿Sí? Si nosotros tomamos el ejemplo de esta función, le ponemos costos fijos a nuestra función de costos. ¿Está? Y tengo esta función. Estos son los costos fijos. Pago 50 pesos por mes de alquiler. ¿Está? Y los costos variables son estos. ¿Sí? O sea, por cada caramelo que produzco, ¿tá? Gasto 2 pesos en cada trabajador, supónganse. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que esto es una recta? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si ahora hallo los costos medios? ¿Cuánto es los costos medios de esta función? Está acá, Ulises. ¿Sí? Divido todo esto entre Q. Me queda 50 sobre Q, ese es mi n sobre x, ¿ah? Y esto me queda 2 por Q sobre Q, o sea que las Q se van. ¿De acuerdo? Entonces la función de costos medios es 50 sobre Q más 2. ¿Sí? ¿Me siguen, sí o no? ¿O cuánto se perdieron? Fue lo que dijo la compañera Carolina. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso?
Y entonces, fíjense que al aumentar Q, ¿qué pasa con estos costos medios? Cada vez disminuye más. ¿De acuerdo? Fíjense que si Q es 1, los costos medios son 52. ¿Sí? Pero si Q es 10, ¿los costos medios cuántos son? 7. 7. Entonces, ¿cómo son los costos medios? Decrecientes. ¿Está? ¿De acuerdo? Profe, pero ¿no era también lo que decíamos hoy, que las empresas grandes les sale más barato por eso mismo, porque producen en grandes cantidades? ¿No sería algo así? Porque yo lo razoné así al menos. Sí, está bien, Dinora. Justamente este ejercicio tiene como la trampilla esta de que yo les dije, bueno, imagínense que la función de costos totales es una recta, que no es este tipo de función, que es curvita acá, sino que es una recta. Entonces dijimos, bueno, esto sigue siendo una recta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto sigue siendo una recta. Bueno, si la función de costos totales es una recta, ¿los costos medios son constantes? Y bueno, la respuesta es que no, porque si existen costos fijos, si existen costos fijos, los costos medios van a ser decrecientes. ¿Sí? ¿Cuándo estaría bien eso? O dicho de otra manera, ¿qué tendría que pasar para que los costos medios... Cuando no hay costos fijos. Cuando no hay costos fijos... Pero la pregunta decía que había costos fijos. No, justamente la pregunta decía que la función de costos es una recta. Esa es la única información que te dan. ¿Sí? Pero alcanza con encontrar, digamos, solamente un contraejemplo. Para que sea una recta, ¿tiene que tener costos fijos? ¿Los costos totales? No, puede que sí o puede que no. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, alcanza con encontrar un contraejemplo para que la afirmación sea falsa. ¿Sí? O sea, la afirmación es, cuando los costos totales son una recta, ¿eso implica que no existen costos fijos? Bueno, no. Ya vimos que justamente pueden haber costos totales que sean una recta y que existan costos fijos. ¿Sí? Cuando los costos totales son una recta, ¿eso implica que los costos medios son constantes? Bueno, no, porque si existieran costos fijos, los costos medios dejan de ser constantes. Y los costos totales pueden seguir siendo una recta. ¿Se entiende? El punto es que si solo mirando la recta de costos totales, ¿sí? Sabiendo que es una recta, de ahí vos no podés derivar que el costo medio es constante, ¿sí? Pero puede ser. Pero podría ser, pero vos no podés derivar como ves una recta de costos totales y esto es porque los costos medios son constantes. Eso no lo podés decir, porque te falta información para decir eso. O sea, necesitarías saber cómo son los costos fijos. No es... O sea, vos no podés deducir de la información de que los costos totales es una recta que el costo medio es constante. Puede ser o no, digamos. Claro. Puede ser o no. O sea, en algunos casos sí, en algunos casos particulares sí, que es cuando el costo fijo es 0, y en otros no. Entonces, por eso... Pero más allá de eso, que sí era medio trampa, la clave es entender cómo jugar los costos fijos en esto. ¿Se entendió, Natalia? Sí, sí. ¿Sí? O sea, en realidad cuando vos decís, bueno, puede ser, pero también puede no ser. Entonces, cuando en realidad puede no ser, la afirmación no es correcta, digamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Flor creo que había levantado la mano. No, nada. Bueno. La tercera, que es la correcta, es que el costo marginal es constante. ¿Sí? Y esto efectivamente, o sea, fíjense que si nosotros tenemos una recta, si nosotros tenemos una función de costos totales que es una recta, el costo marginal, ¿sí? Que es básicamente, bueno, la evolución de, estoy parado en Q igual X, bueno, ¿cuánto me cuesta producir Q igual X más 1? Bueno, eso efectivamente sí va a ser, digamos, lo mismo entre Q igual X más 1 o Q igual X versus Q igual X más 2 y Q igual X más 1. ¿tá?
¿Qué quieren decir con esto? Si me los mareé con tantas variables, vayamos a este ejemplo, ¿sí? Lo que digo es, bueno, imaginemos que Q es igual a 1. ¿Tá? ¿Cuánto es el costo total ahí? El costo total es 52. ¿Tá? Entonces, para Q igual 1, costo total igual 52. Para Q igual 2, costo total igual 54. ¿Sí? Por lo tanto, si quisiera hallar el costo marginal en Q igual 1, ¿sí? ¿Cuánto les da? ¿O qué cuentarían? 2. 2. ¿Qué cuentarían? El resultado del costo sub 1 menos el costo total sub 1. No te escuché, Kevin. Pero díganmelo en numeritos si quieren. Igual. 2, ¿no es, profe? Es 2. Pero ¿qué cuenta están haciendo? El número 54 siguiente menos el 54 anterior. menos todo el mundo. Bien. 54 menos 52. Perfecto. Entonces, para Q igual 1, el costo marginal es 2. ¿Tá? Si lo queremos hallar para Q igual 2, ¿tá? Ya sabemos que el costo total para Q igual 2 es 54. Me pregunto, ¿cuánto es el costo total para Q igual 3? 56. Entonces, ¿cuánto es el costo marginal para Q igual 2? 2. 2. ¿Qué cuenta hicieron? 54. 56 menos 54. ¿Tá? Y así podemos seguir in eternum. ¿Tá? Y No varía digamos, a pesar de la cantidad. Se mantiene igual. cuando los costos totales son una recta, ¿sí? Los costos marginales son constantes. ¿De acuerdo? ¿Solo cuando Bien. es una recta? Sí. ¿Sí? O sea, cuando el costo total, digamos, ¿sí? Tiene no quiero entrar en matemáticas, pero me parece como lo más fácil quizá explicarlo, es que en realidad esto es un polinomio de grado 1. ¿Sí? O sea, el Q está elevado a la 1 acá. ¿Tá? Entonces, cuando, capaz que la mayoría de ustedes ya lo sabe o no, pero cuando ustedes hacen la derivada de un polinomio de grado 1, ¿qué les queda? En ese caso, Una ¿qué le recta. decimos? Lo que Polinomio creo que grado capaz que es más fácil de visualizar es que lo que habíamos dicho hoy, que la marginal siempre es la tangente de la curva. Y cuando la curva en Perfecto. realidad es una recta, la tangente siempre es la misma. Exacto. ¿Ah? Dicho eso, que es el concepto gráfico que acaba de mencionar Carolina, ¿sí? El concepto, digamos, de cálculo que hay por detrás, es que en realidad cuando yo hago la derivada de un polinomio de grado 1, ¿sí? El resultado es siempre el mismo. ¿Tá? La derivada de mx a n, ¿tá? Es el numerito m, o sea, es el numerito que está multiplicando la x. ¿Tá? En este caso, ¿tá? Es lo mismo que expresar gráficamente lo que dice Carolina. Si yo tengo una función de costos totales que es una recta y el costo marginal es la pendiente de esa función, bueno, la pendiente siempre es la misma. Y por lo tanto, cuando grafique los costos marginales, me va a quedar una constante. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas de esto? ¿Me siguieron? Sí, profe, entonces si el costo marginal es constante, el costo total va a ser una recta también. O sea, es recíproco, ¿no? Si el costo marginal es constante, la integración, si el costo total es una recta. Entonces para mí quedó claro, para los compañeros. Bien. Y la última, ¿sí? Que decía que el costo marginal era creciente, bueno, en realidad, ¿sí? Es incorrecta por la anterior. O sea, si es constante, ¿sí? A medida que aumenta Q, el costo marginal siempre es el mismo. O sea, no crece con Q. ¿Se entendió esto, sí o no?
Sí. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Ahora les voy a dar algunos minutitos para que piensen este ejercicio, ¿sí? Que este tipo de ejercicios son básicamente los que generalmente preguntamos, ¿sí? Y en este caso le damos un gráfico en donde ustedes tienen. ¿Lo ven ahí? ¿Lo están visualizando? Sí, se ve. ¿Sí? Bien. Tenemos la recta esta, ¿sí? Que dice MC, es la de costos marginales. ¿Está? Y estas, ¿sí? Son las de ISO-beneficio, ¿sí? Y esta es la de costos medios. ¿Tá? La celeste, digamos, es la de costos medios. ¿Tá? Y entonces les preguntamos por el nivel de beneficios en el punto A, por el nivel de beneficios en el punto B y por el nivel de beneficios en el punto C. ¿Tá? Y tienen que hacer alguna cuentita ahí en base a estos datos que hay acá. Fíjense que ahora le estamos dando el dato de precios, ¿sí? Ahora sí, volvemos a las dos patas de la ecuación de la empresa. Tenemos el dato de los precios, ¿sí? Que está acá en este gráfico, y tenemos el dato de las cantidades. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos graficado dos curvas de isobeneficio, la curva de costos marginal y la curva de costos medios. ¿Está? Y tenemos los datos de precio acá, cantidad acá, y queremos saber, digamos, el nivel de beneficios en estos distintos puntos. ¿Sí? ¿Se entiende el ejercicio? ¿No faltan datos? No. Los datos están. Justamente lo que pasa es que hay que hacer alguna cuentita. Hay que encontrarlos. Hay que hacer alguna cuentita para hallarlos. Para, las dos de arriba son isobeneficio y la otra es la de más abajo es la... Es la de isobeneficio cero, si querés más pistas. Que es la de costo medio. La C es la de costo medio, sí. Tienen que calcular los beneficios totales, ¿sí? Como la masa de beneficios. Cuando dice el nivel de beneficios, claro, es como el beneficio total. Este ejercicio no es fácil, pero digamos, en general van a ser de este estilo, digamos. O sea, van a ser algo en el que no le van a dar... Van a ser no fáciles. Le van a dar directo, no sé quién va a hacer estos ejercicios, pero no le van a dar directo los datos. No le va a decir, el costo marginal, no sé, el costo total en 20 y en 21 es tanto, entonces el costo marginal ¿cuánto es? O sea, van a tener que usar un poquito más no sé, las definiciones y las fórmulas, ¿sí?
A ver, los 4 que faltan. Bien. A ver. Vamos a resolver esto. Bueno. A ver, el 33% que tiró el nivel de beneficios en A es 500. Natalia. A ver si dice bien. Beneficio, el beneficio es el precio menos el costo por la cantidad, ¿no? Es el precio menos el costo medio por la cantidad. Está. ¿Sí? Acá se supone que el costo cero, no sé, eso es lo que no me queda claro cómo calcular el costo, pero se supone que en A es cero, no sé. No sé cómo sacar el costo. Bien. Ok, entonces pensé que ibas a defender la 1, pero No, ¿qué me estás diciendo? estaba razonando. No. No, pero en A, ¿cuánto es el costo? Ese es el punto. En A el costo es cero, ¿no? O sea, perdón, en A el beneficio es cero, porque está sobre la línea celeste y la línea celeste es la del beneficio cero, o sea, es la línea del costo. Perfecto. ¿Ah? En la línea del costo medio. ¿Sí? Recuerden que la función, ¿sí? de costos medios, ¿sí? Con la función de costos medios coincide, ¿sí? Con la línea de isobeneficios que tiene un nivel de beneficios nulo. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, cualquier punto, ¿sí? Cualquier punto de esta curva de costos medios, ¿sí? Tiene beneficio cero. ¿Por qué? A ver si alguno, además de Carolina, a ver si alguno se da cuenta. Y en base a la fórmula que dijo Natalia. Porque el costo es igual que el precio, se equipara ahí, entonces no tengo beneficio. El precio es igual al costo medio, ¿sí? El precio es igual al costo medio, y por lo tanto, si el precio es igual al costo medio, ¿qué dos cosas también son iguales? ¿El costo y el beneficio? No, el costo y... A ver, volvamos atrás. ¿Cuál era la fórmula de beneficios? ¿Qué cuenta hacemos? Ah, no, el costo y el precio, perdón. Precio menos costo por la cantidad. ¿Precio menos qué costo? Y el costo de producir, yo qué sé, el costo No. El total. costo O el costo medio. No, el costo medio. El costo medio, ¿sí? El costo medio. Entonces, cuando ustedes hacen precio menos costo medio y todo eso por Q, ahí tenemos los beneficios. ¿Tá? Entonces, si nos olvidamos de sacar factor común Q y hacemos la distributiva. Si hacemos P por Q, ¿qué tenemos? P por Q. Si yo vendo 10 caramelos a 10 pesos. Los ingresos. Los ingresos. ¿Ah? Tengo los ingresos de la empresa. ¿Sí? Los ingresos de la empresa. Y si hago costo medio por Q, ¿qué es lo que tengo? Los costos. Los costos totales. Los costos totales. ¿Ah? Los costos totales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estoy parado en esta línea de isobeneficio igual 0, ¿tá? Lo que estoy diciendo es que justamente, ¿sí? Los ingresos de la empresa coinciden con los costos totales de la empresa. Y por lo tanto, el nivel de beneficios, ¿tá? Es 0, es nulo. ¿Sí? Toda esta curva, decir eso es lo mismo que decir que el precio, ¿sí? Al que vende la empresa coincide, digamos, con el costo medio. ¿Sí? Toda esta curva
representa nivel de beneficios nulo, ¿sí? Porque ¿qué era esta curva? ¿Sí? ¿Qué era esta curva? ¿O qué era una curva de isobeneficios? Una curva en la cual cada punto le aporta el mismo beneficio. Sí, y bien, pero decime qué van los ejes. Perdón, no entendí la pregunta. ¿Qué tenemos acá? Cada punto, ¿qué implica? ¿Combinación de qué cosas? Combinación entre cantidad y precio. Bien, distintas combinaciones entre cantidad y precio, ¿sí? Que a la empresa le dan el mismo nivel de beneficio. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, cuando el precio coincide con el costo medio, ¿sí? Cuando el precio coincide con el costo medio, las distintas combinaciones de precio y cantidad, ¿sí? Que hay a lo largo de esta curva me dan un beneficio nulo. ¿De acuerdo? Entonces, para cualquier punto de esta curva, ¿sí? El beneficio es 0. ¿De acuerdo? Entonces la opción 1 es incorrecta. ¿Me siguieron? ¿Sí? Yo creo que ahí antes que la fórmula, capaz que era más fácil pensar en eso. Bueno, ¿cuánto obtiene ingresos y cuánto de costos? Bueno, el punto A le dan por cada unidad 25, ¿sí? O sea que obtiene ingresos 25 por 20. ¿Y cuánto tiene de costos? Y bueno, en realidad cada auto le cuesta en promedio 25 por los 20 autos que hace. Entonces, no es que... Creo que de arranque se tiraban a hacer como beneficios, como ingresos. Entonces, beneficios, ingresos menos costos, y capaz que todo en totales les resultaba más fácil para ese punto, digo, ¿no? Bien. La opción 2 y la opción 3, a ver, ¿cómo calculamos el nivel de beneficios en B y el nivel de beneficios en C? Ahora que estamos parados sobre una isobeneficio que va a tener, digamos, por lo menos ya sabemos que tiene beneficios que están por arriba del 0. El valor es B, de B es 200, ¿no? El beneficio en B. A ver, ¿qué cuenta hiciste? Y en realidad, como es una curva de isobeneficio, me fijé en el lugar donde tengo un valor, que es en 40-10. Perfecto, y ahí tengo la diferencia entre 40 y 20, que es el costo, y multipliqué, me da 200. O sea que en la curva sobre la cual está B, se supone que en toda la curva tengo 200 de beneficio. Perfecto. ¿Cuántos entendieron la explicación de Carolina? A ver. ¿Cuántos no? Yo soy uno de los que no entendí. Sí, bien. Algunos se perdió también en el chat. Bien. A ver, la idea es la siguiente, ¿sí? Voy a tratar de seguir un poco lo que acaba de decir Carolina, pero indicando los puntitos en las curvas. Lo primero, ¿sí? Todos estos puntos, ¿sí? Lo que decía recién Eduardo, todos estos puntos representan el mismo nivel de beneficio, ¿sí? Todos estos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que decía Stephanie hoy es, bueno, capaz que faltan datos. Es verdad que el nivel de beneficios, ¿sí? Donde está B, ¿tá? Yo acá me falta este nivel de precio. O sea, yo no sé cuál es el precio acá. ¿Tá? ¿De acuerdo? Por ahora, ¿sí? Por ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, yo sé que este nivel de beneficios, o sea, el de este punto, va a ser igual para cualquiera, ¿sí? De los puntos que estén sobre esta curva. ¿Tá? Porque eso representa una curva de isobeneficio. ¿Sí? Distintas combinaciones de precio y cantidad que me dan el mismo nivel de beneficio. ¿Tá? Eso es lo primero que hay que tener claro. ¿Sí? Entonces, el razonamiento de Carolina fue, ok, yo no tengo acá el precio, ¿sí? Pero sin embargo tengo, ¿sí? Este datito de acá. Entonces ella se vino y se paró acá. ¿Sí? Y dice, bueno, en este punto, llamémosle H, ¿sí? En este punto yo tengo que, vamos a escribirle acá, en este punto, ¿sí?
llamémosle J, ¿sí? En ese punto, el nivel de beneficios es el mismo que acá. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella dice, bueno, ok, dado que esto es lo mismo, yo vengo acá y digo, ok, ¿cuál es mi nivel de ingresos? Digo, bueno, ok, tengo 40 de precio, ¿sí? 10 de cantidad, ¿sí? O sea que mi nivel de ingreso, ¿sí? En ese caso es 40 por 10, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea que mi nivel de ingresos va a ser 400, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Sí. Y después dijo, bueno, en este punto, ¿sí? En este punto, ¿sí? Yo tengo mi nivel de ingresos, o sea que tengo una pata resuelta de los beneficios, pero me falta hallar los costos totales. ¿Está? ¿Sí? Entonces, ¿cómo halló los costos totales ella? Vino a la curva de costos medios, vino a esta curva, ¿sí? Y dice, bueno, en esta curva, a Q igual 10, ¿sí? Tengo unos costos medios que son 20. ¿Está? Entonces, ¿cuántos son los costos totales cuando Q es igual a 10? Bueno, los costos totales cuando Q es igual a 10 son 10 por 20, o sea que son 200. ¿De acuerdo? Entonces tengo ingresos por 400, costos totales por 200, o sea que el nivel de beneficios es 200. ¿Sí? Incluso ella hizo un paso como, ¿sí? No calculó costos totales e ingresos totales, sino que simplemente se paró acá, ¿sí? En Q igual 10, y dijo, bueno, en Q igual 10, los ingresos son 400, o sea, tengo un P de 40, y tengo un costo medio de 20, ¿sí? O sea que 40 menos 20, lo cierro entre paréntesis, y eso lo multiplico por Q igual 10. ¿Ah? 40 menos 20 me da 20, multiplicado por 10 me da 200. Muy ¿Sí? difícil, profe, me sale humo. ¿Pero se entendió, Stephanie? Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Los demás? Profe, no me queda claro lo Dale. del beneficio. ¿Cómo es que calcula el beneficio? Porque habíamos dicho que era precio por costo medio menos cantidad. No, Dinora. Eso lo leí en el chat, por eso no entendí. Por eso, pero razonalo. Imagínate que vos sos una vendedora de caramelos. ¿Está? ¿Cómo van a ser tus ingresos? Si vos vendés un caramelo a 5 pesos, ¿cuántos son tus ingresos? Si está el precio por la cantidad que vendo, es mis bien, ingresos. Yo quiero saber el beneficio, le tengo que restar el costo. Exacto. ¿Está? Entonces vos tenés de un lado los ingresos, que es precio por cantidad. ¿Está? Y del otro lado los costos. ¿Está? Y los costos, vos acá no tenés dibujada la función de costos totales, pero tenés graficada la función de costos medios. ¿Está? Entonces, ¿cómo hallar los costos totales? Y bueno, los costos totales son la multiplicación de los costos medios por la cantidad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Sí? Entonces, si vos escribís eso, te vas a dar cuenta que en realidad tenés un factor común ahí, que es la cantidad. ¿Sí? Entonces, podés sacar ese factor común, que es la cantidad, y haces la diferencia entre el precio al que vendés esa cantidad de caramelos, menos los costos medios. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí o no? O sea, si no, lo escribimos acá. O sea, los ingresos, ¿sí? P por Q. ¿Sí? Y los costos totales, esto es una P, ¿eh? Y los costos totales, costo medio por Q. Eso es una E. ¿Está? ¿De acuerdo? Los beneficios es la diferencia entre estas dos cosas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sacás la Q de factor común, te queda P menos costo medio por Q. ¿Sí? Que fue lo que hizo básicamente Carolina acá. Hizo 40 menos 20 por este 10. Y entonces halló que el nivel de beneficios, en realidad en este punto, en realidad lo halló para este punto J,
pero, digamos, teniendo los conceptos teóricos, dice, bueno, los beneficios en este punto son los mismos que en este. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto, sí o no? Y para la C, es el mismo la misma aplicación. Es lo mismo, ¿está? Es lo mismo, ¿sí? ¿Qué hizo con la C? ¿Qué les parece que hizo con la C? En principio se puede multiplicar 70 por 10, ¿no? 700. Por ahí estamos aplicando el mismo razonamiento. ¿Está bien? Sí, o entre paréntesis 70 menos 20 por 10. Exacto. ¿Ah? En lugar de venir a este punto J, vino a este punto, yo qué sé, H. No sé, me quedó ahí medio extraño. ¿Ah? Vino a este punto, ¿sí? Y dijo, bueno, acá tengo los ingresos son 700, los costos son 200, ¿ah? Los beneficios son 500. ¿Dudas de esto? ¿Cómo, no entendí esto último, ¿cómo es? Dame un segundo que borro acá. Es el mismo razonamiento que en el anterior, ¿sí? Es el mismo razonamiento. En lugar de situarse en este punto, para que borro acá las... Básicamente se paró en un punto en donde tenía información, ¿sí? Entonces dice, bueno, estoy parada en la curva isobeneficio más alejada del origen, ¿sí? Dice, bueno, estoy parada acá, ¿sí? Estoy parada acá y dice, bueno, yo no tengo la información de cuánto es este P por ahora, pero sé, digamos, que el nivel de isobeneficios, el nivel de beneficios en esta curva de isobeneficio que tiene el punto C es el mismo para cualquiera de estos puntos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces vino acá, bien. ¿Sí, Pablo? Vino acá y dice, ok, sí. Si eso ocurre, lo que puedo hacer es esto, vengo acá y me paro acá. ¿Sí? Me paro acá. Llamémosle a este punto J. ¿Sí? Y dice, bueno, ¿cuánto es el nivel de ingresos en J? El precio es 70, la cantidad es 10. O sea que los ingresos, ¿sí? 700. ¿Sí? Bien. Luego viene acá y dice, ok, cuando Q es 10, ¿tá? ¿Cuánto es el nivel de costos totales? Bueno, tiene la función de costos medios acá, costos totales, me quedó grande eso, costos totales igual 200. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, impecable. ¿Ahora sí, Pablo? Sí, sí, sí. 700 menos 200, ¿tá? En Bien. realidad haya el nivel de beneficios para este punto, pero con los conceptos teóricos sabe que ese nivel de beneficios también corresponde a este punto. ¿Se entiende? Ah, quedó clarísimo. ¿Dudas de esto? Fede, quiero decir Sí. que Ramiro también sacó los precios en B y en C, cosa que pueden hacer en sus casas. Bien, sí, porque tienen la información suficiente para saber cuánto es el precio en C y en B, pero creo que hay algún otro ejercicio de esto también con eso, pero exacto. ya en el chat lo estaba poniendo. Exacto, sí, creo que el siguiente ejercicio, no nos dio el tiempo, pero es básicamente lo mismo y tienen toda la información para sacar el nivel de precios ahí es ¿tá? Básicamente, este es otro ejercicio, ¿sí? De ese mismo estilo, en la revisión, si quieren la clase que viene lo vemos, pero es básicamente esta misma idea, ¿tá? O sea, en lugar de obtener los beneficios, ¿tá? En la revisión del año pasado les pedía obtener los precios. ¿Dudas de esto, Ulises? Profe, en el gráfico anterior, ¿puede ir al gráfico anterior? Volvemos, sí. Ahí, en el gráfico anterior, en el punto C, el precio, o sea, lo que correspondería al precio en 20 en el punto C sería 35.
habría que despejar, no hice la cuenta, pero habría que despejar, digamos, de la diferencia. O sea, vos tenés el nivel de beneficios, ¿sí? Tenés el nivel de beneficios que sabés que es 200, ¿sí? Y después acá mismo podés obtener, digamos, la diferencia entre... Perdón, Kevin. Porque tenés el costo también, porque hasta en 25 claro. el costo. Entonces ahí sacás 20 por 25 el costo y lo restás, o sea, le sumas el beneficio y sabes el ingreso y de ahí sacás el precio. No te escuché si dijiste en B o en C, perdón, Kevin, pero ¿en B fue? En C. Porque, no, en C no es 35. Porque mi pregunta es, que hasta ahora entendí todo, pero ahora tengo una duda nueva que me surgió en la mente mía, que empieza a preguntarse cosas. En el punto, en 70-10, me da que el ingreso es 700, ¿no? Sí. El ingreso va a ser diferente en C, ¿cierto? El ingreso va a ser diferente en C. C es que en el punto J, por ejemplo. Sí. Perfecto, ahora sí ya esclarecí. El ingreso solo sí, coinciden los beneficios. pero El beneficio no. va a ser el mismo, pero el ingreso va a ser diferente. Porque... Ingreso y costo no tienen por qué coincidir. Claro, pero fíjate que supongo que en eso se basó el compañero que sacó el dato del precio, es que en realidad vos tenés el beneficio en C, ¿tá? Tenés el nivel de beneficios en C, y al mismo tiempo tenés los costos medios, ¿tá? En C los podés tener porque los tenés acá, y tenés la cantidad. Y entonces, nada, tenés beneficio, costo medio y cantidad. Con costo medio y cantidad sacás costos totales, diferencia entre beneficio y costos totales sacás ingreso, ¿tá? Y después básicamente ingreso dividido Q sacás precio. Son unos pasos más que hay que hacer. Pero vos sabés que en C los costos totales son 20 por 25, o sea, es el punto A, son 500, y tenés 500 beneficios, o sea que los ingresos tienen que ser 1000. O sea que necesitas un precio que te dé ingresos de 1000. Claro, que por cada 20 me dé 1000. Sí, era eso nomás. Gracias. Bueno, ¿más dudas?